¿Y si te dijera que el derrame cerebral que le quitó la movilidad a tu vecino, que dejó a tu cuñado sin poder hablar, que se llevó a tu amigo de la infancia, no fue un accidente? ¿Y si te dijera que ese evento repentino, que todos lloran como una tragedia inevitable, fue en realidad anunciado con claridad por el propio cuerpo, no horas antes, sino días antes? Yo soy la doctora María Guadalupe, especialista en longevidad y medicina integrativa latina, y llevo más de 20 años sentada frente a pacientes que me dicen exactamente lo mismo. Doctora, no hubo señales. Y yo, con toda la calma y toda la tristeza del mundo, tengo que explicarles que sí las hubo, que el cuerpo gritó, que nadie escuchó. Pero antes de que te revele cuáles son esas señales que casi nadie conoce, necesito pedirte algo urgente, algo que tardas exactamente 3 segundos en hacer y que puede salvar vidas esta semana. Dale like a este video ahora mismo y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. ¿Por qué te lo pido? Porque el algoritmo de YouTube solo distribuye este tipo de información médica crítica cuando detecta que la gente la valora. Sin tu like, este video no llega a la señora de 67 años en Guadalajara que tiene estos síntomas ahora mismo y no lo sabe. Sin tu suscripción, no llega al abuelo en Medellín, al hombre de Córdoba, a la abuela en Bogotá. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo hoy? ¿México, Colombia, Argentina, Venezuela? Escríbelo ahora. ¿Ya lo hiciste? Bien, porque lo que viene a continuación puede ser la información más importante que hayas escuchado en tu vida. Existe una ventana crítica de 72 horas, durante la cual el cuerpo humano, antes de sufrir un derrame cerebral mayor, emite señales de advertencia muy específicas, muy breves y muy fáciles de ignorar. Los médicos las llamamos ataques isquémicos transitorios, o AITs. Duran entre 30 segundos y 10 minutos. Desaparecen solos. Y precisamente por eso son tan peligrosos, porque cuando se van, la persona respira, se relaja y piensa, fue solo el calor, fue el estrés, fue la presión, y sigue con su día. Y en esas 72 horas siguientes, el derrame real llega, no con aviso, no con tiempo, sino con toda su fuerza destructiva, borrando en minutos lo que tomó décadas construir: la movilidad, la palabra, la memoria, la independencia. Hoy vamos a hablar de algo que la medicina convencional muchas veces no tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Vamos a desmantelar el mito más peligroso que existe sobre el derrame cerebral, que ataca sin avisar. Vamos a hablar de las 5 señales de alerta que tu cuerpo manda antes de que todo colapse, de los verdaderos enemigos de tus vasos sanguíneos que no son los que tú crees, y de los 3 exámenes específicos que debes exigirle a tu médico en la próxima consulta. No importa si tienes 55 años o 75, no importa si te sientes bien hoy, porque el peligro más grande no es el dolor que sientes, es el silencio que no escuchas. Quédate conmigo hasta el final, tu cerebro literalmente te lo agradecerá. Quiero contarte sobre don Ernesto. Tenía 68 años, era contador jubilado de Monterrey, caminaba 30 minutos cada mañana, no fumaba desde los 45, tomaba su medicamento para la presión con disciplina casi militar. Su hija me lo describió así: era el hombre más sano de la familia, doctora. En su última revisión, el médico le había dicho que todo estaba dentro de los rangos normales: colesterol, glucosa, presión. Normal, normal, normal. Don Ernesto salió de esa consulta sintiéndose invencible, y esa sensación de falsa seguridad, ese "a mí no me va a pasar", es exactamente el ambiente donde el derrame cerebral prospera, porque los números en un papel nunca cuentan toda la historia. Y el cuerpo de don Ernesto ya estaba contando la suya, en un idioma que nadie le había enseñado a leer. 3 semanas antes de que don Ernesto llegara a urgencias en silla de ruedas, algo extraño sucedió un martes por la mañana. Estaba desayunando, viendo las noticias, y de repente, por unos 40 segundos, perdió la visión del ojo derecho. No fue dolor, no fue un fogonazo, fue como si alguien hubiera bajado una cortina gris sobre ese ojo. Y luego, tan misteriosamente como llegó, la cortina subió. Don Ernesto parpadeó, movió la cabeza, bebió un sorbo de café y pensó: debo estar cansado, anoche dormí mal. Siguió viendo las noticias, siguió con su día.
No le dijo nada a su esposa, no llamó al médico. ¿Por qué habría de hacerlo? Si ya se le había pasado, si no le dolía, si en 5 minutos estaba perfectamente bien. Ese fue su primer error, y el más costoso de su vida. 4 días después, un sábado en la tarde, don Ernesto intentó saludar a su yerno, y las palabras no salieron bien. Quiso decir bienvenido, y lo que salió fue algo confuso, mezclado, como si la lengua no obedeciera al cerebro. Duró unos 2 minutos. Su esposa lo miró preocupada. Él se rió, dijo que tenía la mente en otro lado, que estaba pensando en otra cosa. Su yerno, que no era médico, pero sí había visto algo similar en un documental, sugirió ir al hospital. Don Ernesto se negó. No voy a ir a urgencias por hablar chistoso 2 minutos. Me van a tomar por loco. Esa negación, esa resistencia tan humana, tan comprensible, tan latina de no querer ser exagerado, ni dar lástima, le costó exactamente lo que más temía perder, su independencia completa. El derrame llegó el lunes siguiente, a las 6 de la madrugada, mientras don Ernesto dormía. Su esposa lo encontró con el brazo izquierdo inmóvil, la boca caída hacia un lado y los ojos abiertos, mirando al techo sin ver nada. La ambulancia llegó en 11 minutos, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, 2 años después, don Ernesto habla con esfuerzo, camina con andadera y necesita ayuda para vestirse. Él, que caminaba 30 minutos cada mañana. Él, que tomaba sus medicamentos. Él, que tenía todo en rangos normales. Su historia no es una tragedia de descuido, es una tragedia de desinformación. Y eso, precisamente, es lo que vamos a cambiar hoy. Porque tú, que estás viendo este video ahora mismo, todavía estás a tiempo. Don Ernesto ya no lo estaba. Tú sí. Entonces, ¿qué vio don Ernesto que no supo reconocer? ¿Qué sintió que descartó como nada importante? Vamos a hablar ahora de las 5 señales de alerta que el cerebro manda antes de colapsar. Y quiero que mientras las escuchas, pienses en ti mismo, en tu esposo o esposa, en tu hermano mayor, en tu compadre. Porque estas señales no son raras ni complicadas. Son exactamente las que tú llamarías cositas sin importancia. La primera se llama, en términos médicos, amaurosis fugax, que en palabras simples significa ceguera temporal en un solo ojo. Imagina que alguien le baja el brillo a una pantalla, pero solo de un lado. No duele, no asusta tanto, dura menos de 1 minuto, pero lo que está pasando por dentro es gravísimo. Un coágulo pequeño, un fragmento de placa que se desprendió de la arteria carótida, está bloqueando momentáneamente la arteria que alimenta tu retina. Y esa retina es una extensión directa del cerebro. Es una ventana literal hacia lo que está pasando en tus vasos más importantes. La segunda señal es el hormigueo o entumecimiento súbito en un lado del cuerpo, la cara, el brazo o la pierna, pero solo de un lado. Los médicos lo llamamos parestesia transitoria. ¿Cómo explicarlo sin términos complicados? Imagina que tu cerebro es un enorme tablero eléctrico, y cada zona del cuerpo tiene su propio cable conectado a ese tablero. Cuando el flujo de sangre cae en una región específica del cerebro, ese cable pierde corriente. El resultado es ese hormigueo extraño, esa sensación de que el brazo se durmió sin haber estado apoyado en nada. La gente lo confunde con mala postura, con el colchón, con nervios. Pero si ese hormigueo aparece de golpe, sin razón física clara y en un solo lado del cuerpo, es una bandera roja que exige atención médica inmediata, aunque dure solamente 30 segundos. La tercera señal es la que más confunde a las familias. La pérdida repentina de equilibrio, el mareo violento, el caminar como si uno hubiera tomado de más, sin haber bebido nada. Médicamente se llama un glitch cerebelar, una falla temporal en el cerebelo, que es la pequeña región en la base del cráneo encargada de coordinar cada uno de tus movimientos. Cuando el flujo de sangre en el sistema vertebrobasilar cae, el cerebelo falla. Y cuando el cerebelo falla, el cuerpo no sabe dónde está en el espacio. La cuarta señal es el colapso del habla. De repente, las palabras no salen, o salen revueltas, o uno entiende lo que quiere decir, pero la boca no obedece. Esto se llama afasia transitoria y ocurre cuando cae el flujo en el hemisferio izquierdo del cerebro, la zona donde vive el lenguaje. Exactamente lo que le pasó a don Ernesto ese sábado con su yerno. La quinta señal es la menos conocida y la más ignorada de todas, especialmente en nuestra comunidad latina.
la combinación de manchas blancas en la piel, lo que llamamos vitiligo, con episodios de dolor de cabeza intenso y recurrente. ¿Cuál es la conexión? El mismo sistema inmunológico que ataca las células de pigmento de la piel también inflama el endotelio, que es el revestimiento interior de tus vasos sanguíneos. Imagina que tus venas y arterias son mangueras de jardín nuevas, perfectamente lisas por dentro. Cuando el endotelio se inflama, esa superficie lisa se vuelve rugosa, rasposa, como una manguera vieja y agrietada por dentro. Y en esa superficie rugosa, el colesterol, las plaquetas y los coágulos se pegan con una facilidad aterradora. Ahí comienza la catástrofe silenciosa que años después termina en una camilla de urgencias. Ahora bien, ¿quién daña ese endotelio? Aquí viene la revelación que más incomoda a mis pacientes, porque destruye uno de los mitos más peligrosos de la medicina popular. Tener el colesterol en rangos normales no te protege de un derrame. Lo que importa no es cuánto colesterol tienes en la sangre, sino si tu endotelio está liso o está dañado. Y el principal responsable de ese daño silencioso no es la grasa, es el azúcar. El azúcar crónicamente elevado, incluso en niveles de prediabetes, actúa como pequeños cristales de vidrio que raspan el interior de tus arterias con cada latido del corazón. Las células del endotelio mueren de hambre porque la resistencia a la insulina les impide absorber energía. Se vuelven rígidas, pierden su elasticidad y crean exactamente las cicatrices donde el colesterol se aloja y forma las placas que matan. El segundo gran villano es el tabaco. Aunque hayas dejado de fumar hace años, los compuestos tóxicos del cigarrillo causan daño químico directo e irreversible en las paredes de los vasos. La nicotina y el monóxido de carbono espesan la sangre, la vuelven más pegajosa, más propensa a formar coágulos. Pero el tercer villano es el que más sorprende a todos. No es la presión alta, sino las fluctuaciones de presión arterial. La hipertensión crónica debilita las paredes de los vasos con el tiempo, sí, pero el derrame isquémico, el más común, el que representa el 85% de todos los casos, frecuentemente ocurre durante las caídas naturales de presión, como durante el sueño profundo. ¿Por qué? Porque cuando la presión baja, la sangre pierde la fuerza para empujar a través de una arteria ya estrechada por placas. El flujo cae. El cerebro se queda sin combustible y entonces, en el más profundo de los silencios de la madrugada, ocurre lo que nadie vio venir, aunque todo lo anunciaba. Ahora viene la parte que más me importa de este video, porque hasta aquí te hablé del peligro, te mostré las señales, te expliqué los villanos, pero un médico que solo asusta no sirve de nada. Mi trabajo, el trabajo real, es darte las herramientas para que actúes. Entonces escúchame bien. Si tú o alguien en tu familia experimenta cualquiera de las 5 señales que describí hoy, hay 4 reglas de oro que debes seguir de inmediato. Primera regla, no te quedes solo. Durante las 72 horas siguientes a un posible AIT, necesitas que alguien esté contigo en todo momento. No por exageración, sino porque si el derrame mayor ocurre, cada minuto sin atención médica equivale a la muerte de casi 2 millones de neuronas. Segunda regla, no manejes, bajo ninguna circunstancia, ni 10 minutos, ni solo hasta la esquina. Tercera regla, y esta es crítica. No te automediques con aspirina ni con anticoagulantes, aunque alguien te lo recomiende con toda la buena intención del mundo. ¿Por qué no aspirina? Porque existe otro tipo de derrame, el hemorrágico, donde un vaso sanguíneo no se tapa sino que se rompe. Y si tú tienes un derrame hemorrágico y tomas aspirina, lo que estás haciendo es afinar la sangre en el peor momento posible, convirtiendo una emergencia en una catástrofe. Solo una tomografía computada puede diferenciar un derrame isquémico de uno hemorrágico. Solo el médico en urgencias puede tomar esa decisión. Cuarta regla de oro, acuéstate, eleva las piernas levemente con una almohada y mantén el cuello en posición neutra, sin almohadas muy altas ni muy bajas. Esta posición, simple y sin costo alguno, favorece el retorno venoso y ayuda a mantener el flujo de sangre hacia el cerebro mientras esperas la ambulancia o el traslado. 4 reglas, simples, gratuitas, y que en el momento correcto pueden ser la diferencia entre recuperarse completamente o no volver a caminar solo. Pero la prevención no empieza en la emergencia,
Empieza en la consulta médica de rutina, la que muchos de nosotros postergamos meses, a veces años, porque nos sentimos bien. Y aquí viene lo más importante que te voy a pedir en este video. En tu próxima consulta médica, exige 3 exámenes específicos. No los pidas con timidez, exígelos. El primero se llama ultrasonido dúplex de carótidas. Es un estudio de imagen que le permite al médico ver en tiempo real cómo fluye la sangre por las arterias del cuello, las que alimentan directamente tu cerebro. Si esa arteria está estrechada en más del 70% por placas de colesterol, el riesgo de derrame es tan alto que puede requerir intervención quirúrgica. Y el dato más alarmante, muchas personas con ese nivel de obstrucción no tienen ningún síntoma previo, ninguno. Caminan, duermen, desayunan y tienen una bomba de tiempo en el cuello sin saberlo. El segundo examen es la hemoglobina glucosilada, que los médicos abreviamos como HbA1c. Este análisis de sangre no mide tu azúcar de hoy ni de ayer. Mide el promedio de tu azúcar durante los últimos 3 meses completos. Es como la memoria del azúcar en tu cuerpo, y es la única forma de detectar la prediabetes silenciosa, ese estado donde el azúcar ya está dañando el endotelio, ya está raspando tus arterias, pero todavía no ha cruzado el umbral del diagnóstico formal de diabetes. Si tu resultado está entre 5.7% y 6.4%, estás en zona de prediabetes. Si está por encima de 6.5%, ya tienes diabetes, aunque nadie te lo haya dicho todavía. El tercer examen es el monitor Holter de 24 horas. Un pequeño dispositivo que registra tu ritmo cardíaco durante un día completo mientras haces tu vida normal. Su objetivo es cazar algo que un electrocardiograma de oficina nunca podría detectar: episodios ocultos de fibrilación atrial. Un ritmo cardíaco caótico y silencioso que crea coágulos dentro del corazón, que luego viajan directamente al cerebro. Quiero que te detengas un momento, respira y piensa en todo lo que construiste a lo largo de tu vida. Los años de trabajo, los sacrificios, las madrugadas, las cuentas pagadas, los hijos criados, los nietos que esperan verte el domingo. Todo eso tiene un nombre: independencia. Y esa independencia, esa capacidad de levantarte solo, de manejar tu propio carro, de contarle un chiste a tus nietos sin que las palabras fallen, de caminar al mercado sin que nadie te lleve del brazo, vale más que cualquier cosa que puedas comprar en una farmacia. La salud no vive en una caja de pastillas. La salud vive en los hábitos que eliges cada día, en escuchar a tu cuerpo cuando habla bajo, en no descartar como nada lo que podría ser una advertencia vital. Hoy aprendiste que el derrame cerebral casi nunca es un accidente. Es la consecuencia de años de señales ignoradas. Y ahora tú ya sabes leer esas señales. Eso cambia todo. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo desde el corazón. Si este video te abrió los ojos, si reconociste alguna de estas señales en ti mismo o en alguien que amas, compártelo ahora mismo. Mándalo por WhatsApp a tu hermano, a tu comadre, a ese amigo que siempre dice que está bien y nunca va al médico. Un solo clic tuyo puede salvar una vida real esta semana. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones, porque en el próximo video voy a revelarte los 5 alimentos que la industria alimentaria promociona como saludables para el corazón y que en realidad están destruyendo tu endotelio silenciosamente cada mañana en el desayuno. Uno de ellos probablemente está en tu mesa ahora mismo. No te lo puedes perder. Yo soy la doctora María Guadalupe y recuerda siempre: tu cuerpo habla. Aprende su idioma antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima.